Hola, muy buenas, sean más que bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando del lenguaje de programación R y vamos a estar haciendo algunos ejercicios y bueno, algo que me gustaría mencionarles es acerca de W3 School. Esta página que ven aquí en la que estoy es la página que yo usaré para guiarlos a través del aprendizaje del lenguaje de programación. Así que si hay alguna cosa que yo quizá le hablo de forma un poco superficial o quizá no la llegue a tocar en este video, le dejaré la documentación en la descripción para que así puedan entrar y puedan estudiar esos temas que no he de dar. Este será un curso de aproximadamente 15 o 20 minutitos donde voy a tratar de cubrir todo lo que pueda. De hecho, esa es una de las razones por las que voy a usar la documentación para tratar de hablar absolutamente todo lo que pueda, para que puedan tener ciertas bases o ciertos conocimientos acerca de este lenguaje de programación. Así que sin más, comencemos. Comencemos primero, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación, se utiliza a menudo para cálculos estadísticos y presentaciones gráficas para analizar y visualizar datos. Esa es una de las principales cosas que hace este lenguaje de programación. Por ejemplo, si queremos imprimir, por ejemplo, un texto y sumar números, bueno, lo haríamos de la siguiente forma. Por ejemplo, para ver un contenido, un texto, pudiéramos hacerlo de esta forma: hola mundo desde R, por ejemplo. Podemos decir, darle a lo que se ejecutar y aquí efectivamente lo ven, hola mundo desde R, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos ver la suma de 34 más 43, le damos y aquí efectivamente nos da el resultado de eso. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos hacer una pequeña gráfica y graficar esto, o hacer una pequeña gráfica como tal, y decimos que, por ejemplo, queremos imprimirlo del 1 al 23, por ejemplo, y crear la primera gráfica, la visualización de una gráfica como tal. Lo haríamos de esta forma. Hola. Vale, claro. Vale, me he confundido aquí. ¿Verdad? Sí, exacto. Lara que no, me hubiera confundido. Entonces, mira, aquí ven básicamente lo que es el gráfico que se ha demostrado, que va desde el 1 hasta lo que es el 23, hasta allá, ¿vale? Entonces, esa es una de las formas de cómo podemos graficar con este lenguaje de programación. Y ya automáticamente ya crean su primera gráfica, ya crean su gráfica, ya ven la suma de los números y cómo se hacen la salida de datos en esta tecnología. Vamos a continuar ahora con lo que son cómo se comenta, cómo se crea un comentario en este lenguaje de programación. ¿Y qué son como tal los comentarios? Bueno, los comentarios se pueden utilizar para explicar el código y hacerlo más legible. También se puede usar para evitar la ejecución al probar el código alternativo. De hecho, para crear un comentario en este lenguaje se hace de la misma forma que se haría en Python. Por ejemplo, de esta forma. Si hacemos, por ejemplo, esto y le ponemos aquí, por ejemplo, vamos a ponérselo, este es un comentario, ¿vale? Entonces, cuando le damos, van a ver que no se nota, ¿vale? No se nota. Esto se queda de forma interna en nuestro programa. Entonces, continuemos. Y es lo siguiente, por ejemplo, para definir una variable. Lo que no saben que es una variable es un tipo de caja que almacena un dato que puede ser de diferentes tipos, ya sea booleano, ya sea tipo flotante o decimal o tipo entero. ¿Cómo se haría esto? Bueno, se haría de la siguiente manera. Por ejemplo, si decimos, vamos a decir nombre, por ejemplo, decimos que el nombre es igual a que va a ser igual, de esta forma que se dice que es igual.
en este lenguaje de programación. Si fuese otro lenguaje, se utilizaría, por ejemplo, el símbolo de igual. Pero este es, por así decirlo, como el símbolo de igual que se suele poner. Entonces, se pondría entre comillas doble. Yo cito web. Por ejemplo, le damos a ejecutar. Bueno, vamos, espera. No le vamos a ejecutar directamente porque aquí tenemos que poner loco es una salida. Entonces, cuando estamos llamando a lo que es el nombre, que es la variable que está almacenando este dato, bueno, básicamente ahí ya se imprimiría. ¿Creen que se imprimiría? Vamos a ver. Y efectivamente aquí lo vemos. Donde dice yo cito web. La información que está guardada aquí. Entonces, vamos un poquillo más allí a lo que son los tipos de datos. Y como ya le mencioné, los tipos de datos podemos encontrar un sinnúmero de tipos de datos. De la forma de los tipos de datos básicos, los tipos de datos básicos en R pueden dividirse en los siguientes tipos. En R, en el lenguaje de programación R, en numéricos, como estos, en enteros, por ejemplo este, declara como entero, ¿vale? Se le pone la letra L. Entonces, si fuese, por ejemplo, imaginario, que se le agrega la I de imaginario, sería de esta forma. Entonces, si fuese, por ejemplo, carácter, que fuese un carácter, también conocido como cadena, y que es una cadena de texto, no es más que una secuencia de caracteres. Entonces, aquí lo lógico, que fuese lo booleano, true o false, verdadero o falso. Entonces, podemos utilizar la class, que es básicamente una función para comprobar el tipo de datos de cualquier variable. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplitos que nos da esta documentación. Podemos utilizarlo, podemos agarrar y copiarlo para verlos automáticamente allí en lo que es la práctica. Vamos allá. Podemos dejar esto aquí. Podemos darle a lo que es ejecutar para ver y aquí básicamente lo da, ¿vale? No dicen que este principal aquí es numérico, el otro es entero, el otro es imaginario y el otro es lógico, ¿vale? Así sucesivamente, ¿vale? Aquí no dice que es true, o sea, que es verdadero. Y así sucesivamente van a estar, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que se haría. Vale, entonces, sigamos con lo siguiente. Y es el tema de las condicionales. Vale. Condicionales y declaraciones. Estos son los operadores que se suelen utilizar. Aquí están los nombres y unos ejemplos de cómo se pudiese aplicar esto. Vale, estos serían pequeños ejemplitos aquí con lo que es la condicional if, que quiere decir si en dado caso si se cumple se muestra tal cosa. Y bueno, una declaración if se escribe con la palabra if. Parábola clave se utiliza para especificar un bloque de código que se ejecutará si se cumple la condición true. Sería de esta forma. Definimos, vamos a borrar esto aquí. Por ejemplo, pusiéramos esto, vamos a poner. Cuando le damos aquí a ejecutar, nos dice que esto es verdadero. Entonces, si en dado caso esto no se cumpliese, ¿qué se mostrara? Se mostrara un else, que mostrara un contenido que dijera esto es falso porque no se cumple. Vale, esta sería una de las razones. Estas son las condicionales como tal. No se sientan limitados a estudiar más, indagar más y a profundizar más en estos técnicos.
Entonces, si en dado caso fuésemos a poner lo que es otra condicional, o sea, otra condición, si en dado caso esta condición no se cumple, entonces hay que evaluar la siguiente condición. Si esta tampoco se cumple, bueno, esto se muestra el elf como tal. Este sería un ejemplo de eso, ¿vale? Entonces, si esta condición no se cumple, ok, pasamos a esta. Tampoco se cumple. Pues como ninguna se cumple, me voy a mostrar yo, que soy el elf. Estos son pequeños ejemplillos, pueden seguir buscando, indagando en cada una de esas cosas. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los bucles, bucle while. Los bucles pueden ejecutar un bloque de código siempre que se almacena una condición específica. Los bucles son útiles porque ahorran tiempo, reducen errores y hacen que el código sea más legible. Por ejemplo, existen dos tipos de bucle, que es el bucle for y el bucle while. Por ejemplo, en este pequeñito ejemplito aquí, pues podemos mostrarle el bucle while. Vamos a crear lo que es una variable que va a almacenar el valor, va a almacenar el número 1 y va a imprimir del 1 a, o sea, los números menores a este. Entonces, los números que sean menor a 6 se han de imprimir, o sea que se debe imprimir hasta el número 5. ¿Es verdad esto? Bueno, vamos a comprobarlo a ver si es verdad. Podemos borrar esta parte aquí, darle aquí a lo que es ejecutar, a ver, y efectivamente se muestran los números menores que el 6, o sea, del 1 al 5. Este sería otro ejemplo, implementando también lo que es una condicional. Vale, entonces esto sería otro ejemplito aquí, con la condición if y else. Si en dado caso no se cumple esto, se cumplirá lo otro. Entonces, vamos ahora con lo que es el bucle for. ¿Cómo sería el bucle for, por ejemplo? Por ejemplo, supongamos que queremos imprimir algo, ¿vale? Y no lo queremos hacer con el while. Queremos usar el bucle for en esta ocasión y lo queremos hacer, por ejemplo, de esta forma. Decimos que, por ejemplo, si x de x y le decimos 14. Oye, mira dónde lo estaba poniendo. Y entonces, ya que vamos a llamar, bueno, hasta x vamos a llamarla. ¿Y qué pasa? Mira, un pequeño errorcito aquí. Vale. Y le vamos a ejecutar y efectivamente se nos muestra todo. Vale, entonces esto sería una manera de cómo imprimirlo. Este es un bucle for que le imprimimos, por ejemplo, del 1 hasta el número 14. Vale, esto sería una forma de ello. Entonces, aquí pueden ver otros ejemplitos de cómo se aplicaría y ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí ven la forma de lo que es un arreglo o array, entonces lo podemos imprimir y ese tipo de cosas. Podemos hacer un sinnúmero de cosas con esta tecnología. Mira aquí, por ejemplo, un bucle for con las condicionales y ese tipo de cosas. Bueno, entonces existen estos cosillas. Por ejemplo, los bucles anidados y, por ejemplo, las funciones. Aquí se encuentran también. Una función es un bloque de código que solo se ejecuta cuando se lo llama. O sea, que si tú no llamas a la función nunca va a aparecer la pequeña lógica como tal que tenga. Si tú le llamas, obviamente va a aparecer. Entonces puede pasar datos conocidos como parámetros. O sea, tú le pasas cualquier parámetro a la función. El parámetro se pasaría aquí entre estos paréntesis. Y bueno, una función puede devolver datos como resultados. O sea, que básicamente tú dices myFunction, creando una función. Para crear una función utiliza function. En otros lenguajes, por ejemplo, como en PHP, en lenguaje como por ejemplo JavaScript, se suele usar function.
Y se haría de la siguiente manera, de esta manera. Y entonces yo aquí le estoy llamando y se me va a imprimir este contenido. ¿Quieren ver a ver si esto es verdad? Bueno, vamos a comprobar a ver si es verdad. Lo traemos por aquí, lo traemos por acá y vamos a ver si esto sí es verdad. Y bueno, como ven, aquí se imprime el Hello World, el Hola Mundo como tal, porque lo estamos llamando. Ahora, si en todo caso no lo llamáramos, no se puede imprimir. ¿O sí? No se puede imprimir. Claro que no. Aquí no ven nada. Después de lo que es el bucle for, no ven nada. Y es por eso. ¿Vale? Es por eso. Esa es la razón. Que hay otros ejemplos y otras cosas que pueden seguir. Entonces, aquí vamos con cómo crear gráficos. Ejemplo, ya le mostré la forma de cómo se haría con el plot. La función plot se utiliza para dibujar puntos marcados en un diagrama. La función toma parámetros para especificar el punto del diagrama. Parámetro 1 especifica el eje de la X, por ejemplo, con relación a lo que son los planos cartesianos, y el parámetro 2 especifica lo que es el punto del eje Y. Entonces, ¿cómo se haría? Por ejemplo, en este caso se haría de esta forma para graficarlo, que se encuentra en X, en X1 y en Y3 se encuentra. ¿Cómo graficamos esto? De la siguiente forma. Aquí vemos cómo se graficaría, ¿vale? Y así se vería. Por ejemplo, esta es otra de las formas que pueden hacer, o sea, que pueden seguir para graficar esto otro también. Entonces dibuja dos puntos en el diagrama, uno de la posición 1,3 y otro en la posición 8,10. Vale, esto sería uno de los pillos que pueden hacer, una de las cosas que pueden hacer como tal. Entonces vamos a ver por ejemplo esto, vamos a llevarlo, ¿vale? Vamos a borrar todo esto y vamos a traerlo, vamos a darle a ejecutar, vamos a ver si realmente funciona todo y sí, funciona, todo eso tiene que funcionar. Entonces, línea en R, por ejemplo, para crear una línea como esta, se haría de la siguiente manera. Con el plot, con lo que vimos anteriormente, se le pusiese coma y se le pusiese type 1, o sea, eso es para ponerle como tal agregarle el tipo de parámetro con el valor de 1. Entonces, si queremos, por ejemplo, ponerle un color, lo haríamos de esta forma, ¿vale? Y de esta forma se agregaría. Entonces, queremos hacer esto de verdad. Vamos a ver cómo queda ahí. Vamos a cambiar el color a otro, porque yo, por ejemplo, quiero ver el color rojo. Color red, vamos a ver. Y efectivamente se nos ve el color rojo aquí, ¿vale? Aquí lo ven graficado. Diagrama de dispersión. Para crear un diagrama de dispersión que quedaría como esta forma, de esta forma, se haría siguiendo estas cosillas, se haría de esta forma básicamente. Y bueno, como tal, el diagrama de dispersión, un diagrama de dispersión es un tipo gráfico que se utilizan para mostrar la relación entre dos variables numéricas y traza un punto para cada observación. Necesita dos vectores de la misma longitud, uno para X y otro para el eje de la Y, uno horizontal y otro vertical. Entonces este sería el de la X y este sería el de la Y efectivamente, ¿vale? Entonces para imprimirlo sería de esta forma, con el plano, ¿vale? Entonces se vería de esta forma esto. Vale, esto sería todo aquí, cosita. Entonces, hay algo aquí relacionado a lo que es el tema de lo que es las estadísticas. Una pequeña introducción a la estadística. La estadística es la ciencia de analizar y revisar y sacar conclusiones sobre los datos. Algunos números estadísticos básicos incluyen lo siguiente: mediana, media y moda, valor mínimo y máximo,
percentiles, varianza y desviación estándar, covarianza y correlaciones, distribuciones de probabilidad. Hay otros más, pero estos son, se puede decir que lo principal. El lenguaje R fue desarrollado por dos estadísticos, cuenta con numerosas funcionalidades integradas, además de bibliotecas específicas para el análisis estadístico. Por ejemplo, en conjunto de datos, esto es la colección de datos a menudo presentado en una tabla. Entonces se haría de esta forma, lo veríamos de esta formita, esta sería otra. Vale, entonces, ¿cómo veremos el más y el min? Que quiere decir lo que es mínimo y el máximo de un número. Bueno, se haría de esta forma. Para poderlo ver, este sería otro ejemplo. Aquí pone 52 y pone 335. Aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el máximo. Entonces, buscando solo un número como tal. Lo podemos hacer. Entonces, aquí tenemos lo que es ver los percentiles. Los percentiles se utilizan en estadística para proporcionar un número que describe un valor al cual un porcentaje determinado de los valores es inferior. Si echamos un vistazo a los valores de la doble variable de peso y de MEP, que en dado caso, en este caso se utiliza este conjunto de datos, entonces se haría de esto. Veremos la observación del peso de esta manera, en esta pequeña tablita. Y bueno, ¿cómo se graficaría? ¿Cómo se mostraría? Se mostraría de esta forma, se haría de esta forma y se vería de esta forma. Vale, esta sería la forma que suelen hacer este tipo de cosas. Entonces, el tema de lo que es la mediana, media y moda. Entonces, en estadística a menudo hay tres valores que nos interesan, lo que es cómo encontrar, por ejemplo, el valor de la mediana, el valor medio y el valor más común. Por ejemplo, se haría de estas formas. De la mediana, por ejemplo, para saber la mediana se haría de esta forma, ¿vale? Y de esta forma lo obtendríamos. Por ejemplo, le damos aquí a lo que es el modo y aquí lo podemos tener. Aquí esto ya es cuestión de que ustedes se sienten a estudiar un poco más y puedan ver de qué va cada cosa. Bueno, esto de hecho es todo lo que yo quería mostrar y por eso era que estaba con lo que es la documentación. Ya de hecho ya me seguí un poco del tiempo porque ya me he pasado, pero bueno, les exhorto a que sigan estudiando y sigan practicando.